Hola, ¿qué tal? Soy Luis Monje Malo y en este vídeo te cuento algo que te resultará útil si alguna vez en tu vida envías mensajes de correo electrónico. Lo que te voy a contar son 3 ideas para aumentar su tasa de respuesta. Algo especialmente útil si lo utilizas como herramienta de ventas. Para ello, primero entendamos cómo funcionamos cuando consumimos nuestro correo electrónico y espero que te sientas identificado. Lo que ocurre es que accedes a tu bandeja de entrada y te encuentras con una pila muy larga cada mañana de mensajes sin leer. Y eso produce ansiedad. Y produce ansiedad porque esos mensajes a su vez producirán más trabajo. ¿Qué ocurre? Te pones a abrir mensajes. Y de repente te encuentras con un mensaje muy largo. Aumenta tu ansiedad. Con lo cual ya empezamos con una sensación negativa hacia el emisor de ese mensaje. Y además, como tienes mucho trabajo por delante y otros muchos correos que contestar, te pones a leerlo en diagonal. Lo que pretendes es detectar si ese mensaje es de publicidad, intenta venderte algo, es un error o efectivamente hay algo que puedas extraer de valor, en cuyo caso quizás entres a leerlo en más profundidad. Lo más probable, como tienes un alto nivel de ansiedad, como tengo un alto nivel de ansiedad cuando los lea, es que no lo interprete bien. Entonces ocurrirá una de las siguientes acciones según cómo me siente ese día. Puede que vuelva a la bandeja de entrada para buscar el siguiente mensaje con el objetivo de ir eliminando todos los que son fáciles de responder y entonces ese lo deje para luego, puede que olvidado y nunca lo vuelva a contestar, o el peor escenario es que lo acabe borrando. Ponte en la piel de que tú eres el emisor. Ten en cuenta cómo reacciono yo, cómo reaccionan los receptores potenciales a la hora de redactar el mensaje. Porque es que de hecho la ansiedad es tal que hay días que mi bandeja de entrada crece más rápido de lo que me da tiempo a contestar. Imagínate lo rápido que intentamos las personas pasar los correos electrónicos. ¿Qué ocurre, sin embargo, si te encuentras con un mensaje muy corto? Lo primero es reducción de la ansiedad, sensación positiva hacia el emisor. Y lo segundo es que, con tal de completar mis quehaceres diarios, seguramente conteste rápido y pase al siguiente. Por tanto, cuando escribamos un correo electrónico, lo primero que tenemos que hacer es fijar el objetivo. Fijarnos un solo objetivo. ¿Qué quiero extraer de este correo electrónico? Si lo que pretendes extraer es que te concierten una cita, te devuelvan una respuesta con un archivo adjunto y además te faciliten un enlace a un sitio, no lo vas a conseguir. Empieza fijándote un solo objetivo, alcánzalo y luego ya veremos si tienes la oportunidad de conseguir los siguientes. Pero como no empieces con un objetivo en mente, le estás dando más deberes a una persona con un alto nivel de ansiedad y con muchos quehaceres y lo más probable es que des el correo para luego. Además, el fijarte un solo objetivo te va a obligar a ser más breve. Fenomenal. Esa es la primera de las ideas. Fíjate un objetivo y dilo. Cuanto antes. Ojo, cuanto antes. Es más, si lo puedes decir en la primera frase del correo electrónico, antes incluso del saludo, y luego profundizar en esto, mejor, más probable que te contesten, porque en esa lectura en diagonal será lo primero que lean y procederán seguramente a la respuesta sin plantearse nada más. La segunda idea es, utiliza el asunto con inteligencia. No hagas como la mayoría de vendedores que envían correos electrónicos en los que el asunto es el nombre de su empresa, o saludos, o propuesta de proyecto. No, el asunto debe ser o bien la primera frase del mensaje o todavía mejor un resumen de lo que vas a decir. Oblígate a resumir el mensaje de correo electrónico en 80 caracteres. Es probable que cuando lo hayas hecho te des cuenta que no necesitas decir nada más. 80 caracteres. Haces esfuerzo. A mí me ocurre que a veces mis mensajes de correo electrónico consisten solo en el asunto. Te puedo asegurar que esos mensajes son contestados absolutamente siempre, porque cuando el receptor lo abre y se da cuenta de que ya conoce todo el cuerpo del mensaje, se siente muy tranquilo, ya su cerebro se ha preparado para responder y le cuesta 2 segundos escribir la respuesta y enviar. Oblígate a reducir el mensaje a 80 caracteres y utilízalo como asunto. Y no te repitas en el cuerpo del mensaje, no hace falta. Si yo lo he dicho en el asunto, se acabó. Y para la tercera idea, vamos a hablar de cómo tenemos que replantear las normas de educación para el mundo digital, lo que a mí me gusta llamar etiqueta 2.0. Y es que cometemos un error y es que aplicamos las mismas normas de educación que utilizamos en el canal de comunicación oral o incluso en la carta tradicional al mensaje de correo electrónico, y no tiene nada que ver. Un mensaje de correo electrónico es mucho más parecido a un mensaje instantáneo como el que puedes enviar por WhatsApp que a una carta tradicional. Por tanto, tienes que ser extremadamente breve. Y una de las cosas que no harías en un mensaje instantáneo es empezar con unos largos saludos y acabar con unas largas despedidas. Por tanto, elimina el saludo inicial y si no puedes, limítalo a un hola, nombre del receptor y se acabó, y aún así eso sobra.
Y la firma, elimínala por completo. Tu nombre ya aparece en el momento que envías un mensaje de correo electrónico. No hace falta volver a decir saludos cordiales, nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, dirección postal de la empresa, fotografía de las instalaciones y hasta una postal navideña. No hace falta, no aporta nada. Lo mismo que a ti te molesta cuando estás buscando un mensaje de correo electrónico, hacer scroll durante horas para encontrar la frase que buscabas, a tus receptores les molesta igualmente. Sé extremadamente breve, independientemente de que esa parte del cuerpo del mensaje no sea importante y no vaya, digamos, contaminar el cuerpo del mensaje, sí que va a producir una mayor ansiedad en el receptor. Y es que no aporta nada, es incómodo, no es el lugar para contar esas cosas. Hay otros lugares y utilízalos perfectamente como es tu sitio web, pero no el mensaje de correo electrónico. Cárgate el saludo, cárgate la firma. Por supuesto, cuando digo cárgate la firma, aviso legal, no imprimas este mensaje, todo eso fuera, no sirve para nada. Y ya acabando, recapitulo, las 3 ideas son: empieza el inicio del mensaje con un objetivo que debería ser el único de todo el correo. 2. Reduce todo el cuerpo del mensaje a 80 caracteres, resumiéndolo y ponlo como asunto. A lo mejor ya no necesitas ni siquiera cuerpo, o el cuerpo que necesitas es mucho más breve. Y 3. Reduce al mínimo el saludo y elimina completamente la firma. Eso es todo por ahora. Dale like si te ha gustado y que sepas que en los próximos días voy a ir publicando un curso de ventas semana tras semana. Así que si estás interesado, suscríbete al canal para enterarte del próximo vídeo que publique, que será también para ayudarte a ser más efectivo en tus ventas. Muchas gracias por todo, nos vemos.